Simplemente le he metido pues, lo que es el miedo, y es lo que quería mostrar. Simplemente por eso le he puesto lo que es símbolo del amor, pero atravesado por una pluma, porque a veces de convivencia ideal, un foro de cultura, un foro de encuentro, y qué mejor que en este periplo que llevamos de tributo a grandes hombres, grandes nombres de Jaén, que hacerlo con gente que pese a su juventud está haciendo grandes cosas, y contamos además con las autoridades a las que les agradecemos que estén aquí hoy presentes, con alguien que a sus 95 años pues se ha lanzado por palmas, nada más llegar aquí con sus acompañantes tan jóvenes como él, que es Inés Liébana, medalla de Bellas Artes por su trayectoria y premio medalla de Andalucía en 2011. Sin más dilación, venimos de descubrir el cuadro alegórico y conmemorativo del 75 aniversario. Miguel Bilbao hizo el del 50, Miguel Fuentes el del 65, Gaspar Cortés del 60 aniversario, y queríamos tener algo para el 75 aniversario para las próximas generaciones de periodistas y trabajadores de esta casa, y lo ha hecho Tomás Fernández, al que yo pido el primer aplauso para él. Me siento profundamente orgulloso del trabajo que han estado realizando durante tanto tiempo, del trabajo que están realizando especialmente este año, pues para, oye, sacar adelante lo que ha sido el trabajo de muchísima gente que está aquí, gente que ya evidentemente no está a lo largo de 75 años, pues para sacar un poco lo que es el orgullo de lo que es una empresa, lo que es un santo y señal de identidad de esta ciudad, que evidentemente no todas pueden celebrar por 75 años, desgraciadamente en los tiempos de hoy. Entonces yo creo que efectivamente para estar involucrado en una tarea tan digna como es precisamente la prensa en sí, ¿no? El cuadro que ha hecho Tomás, que es precioso, la verdad, yo invito a que lo veáis. Es una alegoría a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que como todos vosotros sabéis, pues es el santo y señor de la democracia. Sin eso, si evidentemente esa libertad de creencia, esa libertad de expresión se coarta en un momento determinado, aunque una vez guste lo que se dice y otra vez no guste lo que se diga, ¿no? Pero evidentemente es santo y señal de lo que tenemos. Gracias. De esta tierra por su trabajo y su arte. Hemos ensalzado trayectorias como la de Rafael, Charo López o Juan Enlava Galán, y subrayado lo que para Jaén supone desde nuestro padre Jesús el abuelo a los maestros cerveceros de la fábrica de Limora, pasando por la mejor noticia de todos los tiempos, sin duda alguna para nosotros, como fue la creación de la Universidad de Jaén. Y en el Ecuador de este 75 aniversario que Diario Jaén celebra, queríamos hacer una parada muy especial, la de hoy, la del mes de junio. Subrayar cómo de valiente y entusiasta es la juventud de Jaén, realzar la pasión y la entrega de la juventud de Jaén, engrandecer con 6 jóvenes de Jaén la palabra cultura. Por eso rendimos tributo esta mañana de junio a 6 jóvenes que son el futuro de las artes y las letras de Jaén. Futuro fundido con sabia experiencia como la que tiene don Ginés Liébanas, un presente magnífico camino de su centenario, y que hoy actúa como padrino de Cristian, de Begoña, de María Ángeles, de Elena, de Antonio y de María Jesús. En los casos la gente te va a decir, pues, hoy es que son muy difíciles, es que cómo te vas a ganar la vida de esto, porque no sé qué. Entonces, yo el único consejo que le doy desde mi experiencia es que hagan caso a lo que ellos sienten, que hagáis caso a lo que vosotros sentís. Si vosotros sentís que de verdad valéis para pintar, para diseñar, para hacer música, que sigáis adelante, que vais a encontrar muchos obstáculos, pero que no pasa nada fracasar, no pasa nada el no conseguir lo que tú esperas, porque en realidad los fracasos luego se contarán como victorias más adelante, y vivimos en una sociedad que está impregnada de miedo y de gente que es muy cobarde. Entonces,
pues el ser valiente y pues siempre va a tener su recompensa, pero a largo plazo. Vale. Último rincón de la tierra. Una niña señala un espantapájaro cubierto de palomas blancas. La paz no nos deja ser nosotros mismos, la tan ansiada paz que solo nos llena de silencio. Ojalá crecieran amapolas en Mercurio, ojalá crecieran lejos, lo más lejos posible de los hombres y así poder salvar del holocausto a la belleza. Aquí ya no quedan ojos bonitos para hacer poesía, lo más parecido a un párpado, palomas blancas. Una niña y su bicicleta, la canción del tiempo. Se sabe feliz, se sabe única en su especie. Esperanza, ceniza. Gracias. Si le tengo que dedicar a alguien esto, a mi hermana melliza, que es la persona que siempre me anima a hacer este tipo de cosas y que permite eso, que no hace que me achante con este tipo de cosas y que sabe ella que son importantes para mí. Nada más. Gracias. Aquí los que son mi equipo, que sin ellos yo no estaría aquí hoy. Y bueno, pues intentaremos seguir haciendo cine muchísimos años y a ver si algún día podemos ganarnos la vida con el cine, que es nuestra pasión. Muchas gracias. Un mundo tan globalizado, pues genial para la cultura, pero creo que también es muy difícil hacerse un hueco y que se valore pues la actividad de cada uno y nada, dar las gracias, la enhorabuena a ellos y que espero que sigamos trabajando en lo que de verdad nos apasiona. Porque todo el mundo nos va a entender. Desde aquí animo a todos los jóvenes para que nunca abandonen el camino y siempre luchen por sus sueños, pues tarde o temprano se acaban cumpliendo. Quiero agradecer al periódico Diario Jaén este reconocimiento que me otorga, pues ha conseguido inyectar en mí una buena dosis de optimismo y fuerza para continuar en este maravilloso mundo. Muchas gracias. No puedo despedirme sin dar gracias a todos aquellos quienes han estado apoyándome en todo. Precioso piso papel. Sí. Y bueno, también dar las gracias a mis padres por haberme parido en esta gran provincia. Y bueno, ahora pues voy a hacer un poquito una canción, bueno, un cante, para que nos vayamos con buen sabor de boca. Entonces, entre monte y bahía, viñas, trigo y olivares, y entre monte y bahía, más hermosura no cabe que por algo Andalucía. Despedir sin dar la felicidad a todos los Pedros y los Pablos. Tengo la voz muy... Durante 85 años no he dicho nada en serio.
Entonces, para mí es muy difícil corresponder a este público al cual le agradezco, pero con la ley me sorprende, porque yo estoy ya muy atrás. Me he quedado atrás, me he quedado en el tiempo ponderable. Pues yo estoy muy agradecido que al final, después de los años que llevo, he podido entrar en Jaén, cosa difícil. Porque estaba rodeado del grupo cántico, que le consideraba o sea, como no pertenecer a la Tijada de Córdoba, y por lo tanto me he quedado atrás. Así que por favor, pero yo creí que íbamos a hablar entre artista y yo, pero claro, el resto ya no me abarca a mi situación histórica, por decirlo de alguna forma. Así que muchísimas gracias. Cuando quieran preguntarme, yo quiero conectar con ellos, no porque yo sea inteligente, sino porque el hecho de haber vivido tantos años le voy a darle consejos tanto a los músicos como a los poetas, como a los pintores, etc. ¿Sí? Así que muchas gracias. Sino porque antes no existía. Vosotros mismos lo habéis reconocido. Antes estaba la gente, no sé en qué mundo, en que no existía lo que se llama el arte. La emoción, la imaginación, la fantasía, la visualidad, la sensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarle qué es el arte para usted y qué le aconseja a estos jóvenes. Bueno, a todos los que estamos aquí. Es múltiple y además muy barato. Que está prohibido el blanco en el arte y que es la muerte de la pintura abstracta, llamada el arte contemporáneo, para dar paso a la emoción, a la sensualidad, yo qué sé, a la compasión. Es muy difícil de explicar así de pie, sin tener nada que llevarse a la boca. Eso tendría que ser petit como... Nosotros apoyamos siempre a las personas que tienen un sueño, que tienen un objetivo, que tienen una meta, por difícil o fácil que sea, y que en definitiva son emprendedores de esta sociedad moderna en la que hoy está, ¿no? Yo creo que lo único que quiero desearles a ellos es lo mejor para el futuro. Ya tienen lo más importante, que es esa pasión, esa idea, ese sueño. También de toda la juventud que ello aporta. Desde luego la Junta de Andalucía va a estar al lado de cualquier iniciativa que apoye y que distinga a jóvenes que demuestran coraje, que demuestran, desde luego con las dificultades que tenemos al frente, pero trazan un camino y lo trazan desde muy jóvenes y demuestran ese talento. Porque vosotros, los que estáis aquí esta mañana con nosotros, distinguidos y distinguidas, sois la mejor muestra de la provincia de Jaén, sois la muestra de la profesionalidad, sois la muestra de que con el esfuerzo las cosas se pueden conseguir. Yo creo que para hablar de futuro no hay nadie mejor que Ginés Lleva, no para hablar de, no sé, con 95 años es la persona ideal para hablar de futuro, porque con esos 95 años transmite esa ilusión y esa ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Jaén es un territorio, que como el resto del territorio nacional, Europa, tenemos problemas, tenemos dificultades, lo estamos pasando mal, pero no cabe duda de que también es una tierra de oportunidades. Y lo importante es dar a conocer aquellas cosas que se están haciendo y que se están haciendo bien. Y yo creo que hacer visible, en el caso de esta tarde, a este reconocimiento, a estas personas que en la arte y en las letras no estamos hablando de futuro, sino que ya es un presente creo que es positivo, no solamente es bueno para ellos, no solamente es bueno para la familia, sino que también es algo que es bueno para el resto de la... Es imposible falsificar. La elegancia.
Hostia, máquina gasta que está muriendo, ¿vale? Es que damos venga. En la próxima foto digo, ¿Para cuándo se va? ¿La semana que viene? Sí. A ver si le... Y andaluza en aceitunas. Reina Montes, noche de campo, noche de